Hola a todas y bienvenidas a un nuevo tutorial. En este caso vamos a hacer este vestido de terciopelo para niña. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones, como siempre, los vais a poder descargar totalmente gratis en el blog www.omothermydiy.com. Descárgalos e imprímelos en folios de tamaño DIN A4. Aunque quede margen de costura en los folios, unid los folios directamente como si unierais por las flechas. No cortéis esos márgenes en blanco porque os quedaría un poquito más pequeño el patrón. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Vamos a ir colocando los patrones de tal forma que intentemos aprovechar el máximo posible sin desperdiciar tela y los vamos a colocar de la siguiente manera. El patrón de la falda delantera y de la espalda, como estáis viendo, vamos a hacerlo coincidir perfectamente el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. La manga la vamos a colocar de tal forma que tengamos margen de costura por todo su contorno para luego recortar, es decir, dejamos hueco entre patrón y patrón para luego recortar el margen de la costura. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada como estáis viendo en el vídeo. La espalda la vamos a colocar también con suficiente hueco entre un patrón y otro, sobre todo también para hacerle darle esos 2 o 3 centímetros al centro de la espalda para luego hacer la solapa. Colocamos, como estáis viendo, el papel de patrón sobre la tela doblada y alfilereamos bien para luego recortar. Vamos a comenzar a recortar las piezas que ya tenemos alfilereadas a la tela. El bajo de la falda vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros para el bajo porque luego vamos a hacer un dobladillo a mano y esto requiere un poquito más de tela y también porque luego lo podéis, digamos, ajustar el largo a vuestro gusto. Como veis hemos hecho un piquete en el centro de la falda, en la parte superior, para que nos va a servir como guía para montar el cuerpo y la falda. Recortamos la manga también a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno y hacemos ese piquete o ese pequeño cortecito que nos va a guiar de cuál va a ser el centro de la manga. Como veis también hacemos un pequeño cortecito en la parte de la manga que va hacia el delantero, así luego pues nos va a resultar más fácil montarlas. La espalda también la vamos a recortar a 1 centímetro de todo su contorno, excepto la solapa o el centro de la espalda, para la que vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros aproximadamente para hacer una buena solapa. Si no, en el patrón ya os dejaré la solapa hecha y solo tenéis que dejar 1 centímetro a mayores de la solapa que os dejo en el papel de patrón. Luego también vamos a hacer esos pequeños cortecitos que marcarán, digamos, el centro del vestido, así luego podemos guiarnos para hacer la solapa y que queden las dos a la misma medida. Vamos a cortar una pieza de la falda exactamente igual a la que ya tenemos recortada porque es el mismo patrón, así que con la misma tela doblada la colocamos, como veis, en el centro del patrón con la doblez de la tela, alfilereamos y vamos a recortar otra pieza exactamente igual. Al finalizar realizamos ese piquete en el centro superior de la falda. Volvemos a doblar la tela, pero esta vez con el ancho del patrón delantero, y lo que hacemos es hacer coincidir el centro del patrón delantero con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar toda esta pieza a 1 centímetro aproximadamente del borde o del contorno del papel de patrón. Realizamos unos piquetes tanto en la parte superior central como en la parte inferior central porque luego vamos a montar el cuello y la falda y para eso necesitamos ambos piquetes a ambos lados. Y el volante que va en el cuello lo que vamos a hacer es cortarlo a todo el largo, bueno, a todo lo que es el ancho de la tela, que es como 1,40 m o 1,50 m aproximadamente. Luego lo podemos fruncir y darle el rizo que más nos guste. Lo que hacemos es colocar el patrón como estáis viendo. Podéis doblar la tela y así pues digamos que os vais a ahorrar
trabajo y recortamos a 1 centímetro por cada lado de nuestro papel de patrón. Como veis tampoco le hemos dado todo el largo, pero bueno, porque esta es una talla más pequeña, la talla 2 de niña, entonces dependiendo de la talla le vais a dar más largo o menos y lo vais a rizar más o menos en función de vuestro gusto. Y ahora sí vamos a cortar el forro. Para ello lo que hacemos es doblar una y otra vez nuestro forro, porque vamos a cortar 2 piezas exactamente iguales y colocamos lo que es el patrón de la falda, como estáis viendo, haciendo coincidir el centro con las dobleces de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a las 4 capas de tela y recortamos nuestro forro a 1 centímetro aproximadamente del borde de todo el contorno de patrón. Vamos a comenzar a coser por la parte de arriba de nuestro vestido. Colocamos el delantero, como veis, con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a hacer coincidir perfectamente las espaldas por los hombros, como estáis viendo en el vídeo, con el derecho de la tela hacia abajo. Y como estas telas, la tela de terciopelo, se mueve tantísimo al coser, os recomiendo que una de dos, cuando vayáis a hacer alguna costura, o bien lo llenáis de alfileres, es decir, hacéis la costura como si fuera la costura de alfileres, o lo hilvanáis antes de coser a máquina, porque la verdad que estas telas, al moverse tanta por ese pelito que tienen, se descuadran bastante. Como veis, ponemos alfileres por todos lados y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo, uniendo delantero y espalda a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. La terminación de nuestro volante va a ir con una pequeña puntilla. Esto básicamente lo hacemos porque un dobladillo en la tela de terciopelo podría quedar muy gruesa, sería muy complicado. Luego otra opción sería remallar, pero este tipo de vestido el remallado pues no le queda precisamente bien al ser un terciopelo bueno. Entonces lo que hacemos es la terminación con una pequeña puntilla bordada. Esto es un truco para que lo hagáis cuando tengáis telas más complicadas. En este caso lo que hacemos es colocar la puntilla, como estáis viendo en el vídeo, con los derechos de las telas enfrentados. Luego, al darle la vuelta, lo plancharemos y quedará como esa pequeña ondita, esa pequeña puntilla saliente de nuestro volante del cuello. Una vez lo tenemos, vamos a coser con un pespunte lineal sencillo, 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela de terciopelo. Depende un poco de cómo queramos que nos quede. Vamos a ir cosiendo. Cuando la tengamos, recortamos un poco los filos, digamos, depurando o apurando la costura, y vamos a remallar con una puntada en zigzag al borde de la tela. Para que se quede bien, lo que vamos a hacer es, como veis en el vídeo, volcar el volante y vamos a planchar un poquito, porque la tela de terciopelo cuanto menos planchemos mejor, y siempre por el interior o revés de la tela. Planchamos este volante un poquito, como ya os digo, y vamos a fruncir nuestro volante de la siguiente manera. Colocamos la tensión más alta de la máquina de coser y la puntada más larga. Realizamos un pespunte, como veis, a 1 centímetro del borde de la tela, un pespunte paralelo, y nos tiene que ir frunciendo o rizando nuestro volante a la vez que vamos cosiendo. Si no fuera así, podéis aplicar un poquito de tensión en el hilo de la parte superior con los dedos, aplicando un poquito de tensión, nos va a ir rizando todo el volante. Con el derecho de la tela del cuerpo hacia arriba, abierto como lo estáis viendo en el vídeo, vamos a ir colocando nuestro volante para el de cuello. Va a ir por todo el contorno del escote. Lo que es las solapas las vamos a coser, como veis, vamos a envolver, o sea, vamos a hacer un pequeño dobladillo en el volante, lo colocamos como estáis viendo en el vídeo, sirviéndonos o ayudándonos de esas marquitas que tenemos, esos cortecitos que tenemos en el centro de la espalda, que nos habíamos hecho cuando recortamos el patrón, y vamos a volcar esa solapa, como veis, en el vídeo, dejando, o sea, como una especie de zigzag, y la vamos a coser
encima de este volante para que luego la terminación sea perfecta. Una vez vamos a ir cosiendo todo el volante utilizando esa línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido, la vamos a ir utilizando de referencia y vamos a ir cosiendo ambas piezas por esa línea de costura y nos vamos a ir también ayudándonos de las manos para que el rizo quede igual por todos lados. Y antes de llegar al final del volante vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio. Vamos a envolver a modo zigzag, digámoslo así, doblando primero y luego volviendo a doblar la solapa de la otra solapa al otro centro de la espalda. Para la terminación de este cuello hemos utilizado otra tela en color burdeos, en este caso es un forro, podéis utilizar también un algodón, porque un bies de tela de terciopelo iba a quedar muy grueso, entonces lo que hicimos es coger un trocito de tela, de cualquier tela en color burdeos, no se va a ver en la parte exterior, solo va a quedar en la parte interior del vestido, así que cortamos en ese trocito un bies bastante largo y si no pues cortáis dos trocitos de bies que luego los podéis solapar. Un bies no es más que una tira de unos 2 o 3 centímetros de ancho que se corta en la diagonal de la tela. Es preferible que la cortéis anchita, de unos 3 centímetros mejor, para que luego, si queréis, la podéis recortar un poco, pero como son unas telas de terciopelo gruesas, nos va a costar un poquito volcar. Y este bies lo vamos a colocar justo encima del volante del volante que acabamos de coser. Es decir, colocamos, por ejemplo, como estamos haciéndolo nosotras, el bies con el derecho de la tela hacia arriba y colocamos el vestido, el cuerpo del vestido con el derecho de la tela hacia abajo. Y vamos a ir cosiendo, como estáis viendo en el vídeo, utilizando como referencia la línea de costura para unir el cuello o ese volante del cuello al cuerpo del vestido. Vamos a ir uniendo el bies al cuello o al escote de nuestro vestido. Lo vamos a unir a lo largo de todo el escote, como estáis viendo en el vídeo. Le damos la vuelta a esas esquinas de la solapa de la parte de la espalda, las sacamos hacia el exterior sacando bien las puntas, introducimos ese bies hacia el interior o revés de la tela como estáis viendo, vamos a doblar una y otra vez de tal forma que tape esa costura, ese margen de costura que nos ha servido para unir el cuello o el escote o el volante del escote al cuerpo del vestido. Lo doblamos de tal forma que quede en el interior o revés de la tela y sacaremos muy bien este volante para no pisarlo con la máquina de coser. Vamos a ir cosiendo el borde del bies en el interior como veis en el vídeo. Para unir las mangas al cuerpo del vestido en el hueco que vienen para ellas, lo primero que vamos a hacer es fijarnos bien qué parte de la manga va hacia el delantero y qué parte va hacia la espalda. Una vez lo tenemos más o menos centrado, si no, antes de separar los patrones podéis hacer un pequeño cortecito en uno de los laditos que va hacia el delantero de la manga y así, aunque se os pierdan las mangas, sabéis perfectamente cómo van. Hacemos coincidir, como veis, con los derechos de las telas enfrentados el centro de la manga con la costura de los hombros y vamos a coser ambas mangas en su hueco respectivo, embebiendo la manga a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, ayudándonos con las manos como estáis viendo en el vídeo, sin que nos baile mucho las telas. Ya sabéis que el terciopelo es que baila muchísimo, o sea, se mueve muchísimo, entonces vamos a ir con mucho cuidado cosiendo con un pespunte lineal sencillo.
para aseguraros mejor, para que se aseguren mejor las mangas y para que os salga mejor, podéis hilvanar las mangas antes de coser a máquina. Una vez las hilvanéis ya sí que podéis coser a máquina y seguro que se os van a mover menos y van a quedar más cuadraditas. Si no, pues iros ayudando con las manos y con mucha paciencia, como estáis viendo en el vídeo. Para cerrar el cuerpo del vestido lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a doblar el cuerpo por los hombros y por la mitad de las mangas, como estáis viendo, con los derechos de las telas enfrentados, y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por todo ese lateral de la manga y por el costado del cuerpo en ambos lados. Le probamos esa parte del cuerpo del vestido a la niña y vamos a hacer el bajo de las mangas. Lo podéis hacer a su medida, ya os digo, solo tenéis que probarle la parte del cuerpo a la niña, así con un poquito con alfileres cerrando la parte de atrás, y que mientras la niña doble el brazo unos 90 grados podéis ajustar el largo de la manga. Una vez lo tenéis, vamos a ir haciendo un pequeño dobladillo como el que estáis viendo por todo el contorno de ambas mangas. Introducimos como 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y vamos cosiendo ese dobladillo por todo el contorno. Vamos ahora con la falda y unimos ambas piezas, la de forro con su respectivo forro, delantero y espalda con los derechos de las telas enfrentados por los laterales o costados, y lo mismo hacemos con la tela de terciopelo, la colocamos espalda con delantero haciéndolos coincidir perfectamente por laterales o costados con los derechos de las telas enfrentados y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por ambos lados. Os recomiendo o hilvanar o colocar muchos alfileres en ambos lados porque estas telas al tener esa especie de pelito del terciopelo se mueven mucho, se escurren mucho y nos puede descuadrar bastante la falda. Introducimos la falda de forro en la falda de terciopelo. Colocamos la falda de forro con el revés de la tela hacia el exterior y la falda de terciopelo con el derecho de la tela hacia el exterior. La introducimos como estáis viendo y vamos a hacer coincidir ambas por la parte superior. Lo que hacemos es guiarnos por esos 4 puntos que tiene ambas faldas, tanto el centro delantero como el centro de la espalda y las costuras de los laterales o costados. Colocamos la máquina de coser de la siguiente manera: la tensión más alta de la máquina de coser y la puntada más larga. Y ahora vamos a ir cosiendo y frunciendo a la vez ambas telas unidas como estáis viendo. Vamos a ir frunciendo toda esa parte superior de la falda hasta obtener la medida del cuerpo o del bajo del cuerpo de nuestro vestido. Si no se está frunciendo porque son 2 telas juntas y además el terciopelo es gordito, lo que podéis hacer es aplicar más tensión tirando un poquito del hilo de la parte superior de la máquina a la vez que estáis cosiendo ese pespunte. Para que no nos baile mucho la solapa a la hora de unir con la falda, lo que vamos a hacer es un pespunte de asentamiento, es decir que vamos a colocar la solapa como va a quedar finalmente y cosemos un pequeño pespunte de unos 2 o 3 centímetros a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela, uniendo ese centro de la espalda. Vamos ahora a unir lo que es la falda con el cuerpo del vestido. La medida de la falda, la medida del rizo de la falda tiene que coincidir perfectamente con la medida del bajo del cuerpo de nuestro vestido, si no a mano iremos tirando de los extremos del hilo de la costura que nos ha servido para hacer ese fruncido y lo vamos a ir ajustando hasta alcanzar la medida exacta. Una vez lo tenemos, vamos a unirlos de la siguiente manera, guiándonos por esos 4 puntos que tenemos
del vestido de 4 puntos cardinales que tenemos tanto del cuerpo como de la falda. Hacemos coincidir con los derechos siempre de las telas enfrentados el punto central delantero del cuerpo con el punto central delantero de la falda. También unimos con alfileres, sujetando con alfileres lo que es las costuras de los costados o laterales tanto del cuerpo como de la falda, y luego unimos para terminar con un alfiler el centro de la espalda de ambas piezas. Y ahora con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela vamos a coser ambas piezas con los derechos, como ya os digo, de la tela de terciopelo enfrentados. Utilizaremos como referencia la línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido de la falda. Por eso colocamos esta parte rizada hacia arriba en la máquina de coser. La colocamos principalmente por que vamos a coser ambas piezas por esa misma línea de costura, es decir, el pespunte de unión va a ir pisando ese mismo pespunte que nos sirvió para hacer el fruncido, y porque también vamos a ir, digamos, repartiendo el rizo con las manos para que nos quede igual por todos lados y nos quede a la medida perfecta acoplado al cuerpo del vestido. Con una tijera vamos a ir repasando esta costura para que nos quede igual por todos lados y además para que cortar todos los hilos y a la hora de remallar quede mucho más bonito, mucho más limpia la costura. Remallamos toda esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Le probamos el vestido a la niña y vamos a hacer el dobladillo. Rectificamos si el largo no está a nuestro gusto y tenemos que tener en cuenta que el dobladillo del forro tiene que ir como unos 2 o 3 centímetros hacia el interior, o sea que es más corto que el dobladillo o que el bajo de la falda de terciopelo. Lo que hacemos es, en el forro vamos a hacer un dobladillo sencillo a máquina, como estáis viendo en el vídeo. Vamos a doblar como 1 centímetro o medio centímetro hacia el interior o revés de la tela de forro y volvemos a doblar otro centímetro o medio centímetro y vamos cosiendo con un pespunte sencillo por todo el contorno del bajo. Algo que os puede facilitar esta tarea es la plancha. Si planchamos previamente el dobladillo para que nos quede igual por todos lados, luego es más fácil coser a máquina. El bajo de lo que es la tela de terciopelo lo vamos a hacer a mano. Lo primero que vamos a hacer es como doblar unos 2 o 3 centímetros, como estáis viendo, hacia el interior o revés de la tela. Siempre con el largo ajustado, es decir, con el largo a nuestro gusto. Previamente le hemos probado el vestido a la niña y vamos a hilvanar todo el bajo del vestido, como estáis viendo, con puntadas largas para luego hacer unas pequeñas puntadas ciegas o invisibles por todo el contorno. Hilvanarlo sirve para que nos quede igual por todos los lados del vestido. Y ahora con unas pequeñas puntadas ciegas o escondidas vamos a ir realizando ese bajo de nuestro vestido a mano. Estas puntadas consisten en doblar, como estáis viendo, como una pequeña pestañita de medio centímetro, de 1 centímetro o medio centímetro, y vamos haciendo puntadas que vayan cogiendo tanto lo que es la parte del vestido como del dobladillo. Vamos a ir haciendo estas puntadas por todo el recorrido del contorno del bajo del vestido sin que se vean en la parte exterior del mismo. En este mismo canal de YouTube, si no se ve muy bien lo que estamos haciendo, tenéis un vídeo específico de cómo hacer puntada ciega o escondida en el que se ve mucho mejor, se explica más detenidamente, podéis consultarlo en el canal. Una vez que lo tenemos, vamos al cierre de la parte de la espalda. Haremos los ojales a la misma distancia uno de otro en uno de los lados de la espalda. Vamos a fijarnos que es el que solapa, digamos, el que ya tenemos solapando a la otra espalda. Y una vez que hagamos los ojales, justo en el lado contrario vamos a coser los botones.
Cosemos nuestros botones a mano como siempre y una vez que los tengamos ya tenemos nuestro vestido totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo y si os gusta la costura, do yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.